¿Te has parado a pensar alguna vez que todo lo que experimentas, los conflictos, los amores, las pérdidas, los altibajos, no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo lo interpretas? Parece absurdo, ¿verdad? Pero Spinoza demostró que la realidad que vives se fabrica aquí dentro, en tu mente. Y lo más increíble es que solo se necesitan 5 minutos al día para empezar a cambiarlo todo. No es una exageración. Es un método. Vivimos en una época en la que todos anhelan el cambio, pero casi nadie quiere detenerse a comprender su propio caos. ¿Te sientes cansado, ansioso, perdido? No es mala suerte. Es el efecto de una mente desbordante de ideas confusas, creencias heredadas y emociones descontroladas. Y lo peor de todo, ni siquiera te das cuenta de que te controla. Spinoza lo llamaría esclavitud emocional disfrazada de libertad. La verdad es que te enseñaron a correr, a conquistar, a producir, pero no a pensar con claridad. Y sin claridad, repites patrones. Sufres por cosas que ni siquiera son tuyas. Te saboteas, te culpas y, al final del día, sientes que algo anda mal contigo. Pero ¿y si te dijera que hay una manera de reorganizar todo esto, sin gurús, sin rituales, sin autoayuda barata? ¿Y si 5 minutos al día fueran suficientes? El método Spinoza no es una fórmula mágica. Es un camino hacia la lucidez. Un ritual de 5 minutos que transforma el dolor en dirección, el pensamiento en poder, el caos en claridad. Y lo mejor de todo, no requiere fe, requiere práctica. No tienes que creer, solo experimentar. Y cuando lo haces, algo muy sutil comienza a cambiar, tu mente deja de sabotearte, y empieza a trabajar a tu favor. ¿Quieres saber cómo aplicar esto de forma sencilla y práctica? Acompáñame, porque a partir de ahora descubrirás un método ancestral que funciona como un código secreto para transformar tu realidad, usando únicamente el poder del pensamiento bien dirigido. Y todo empieza ahora. ¿Quién fue Spinoza y por qué su filosofía fue tan inquietante? Pocos imaginarían que un joven judío, con su habla tranquila y sus hábitos discretos, sacudiría los cimientos de la religión, la moral y la política en la Europa moderna. Pero eso fue exactamente lo que hizo Spinoza. Sin alzar banderas ni protestar contra el sistema, simplemente pensó y escribió. Sus pensamientos eran tan peligrosos para la estructura existente que su comunidad lo excomulgó antes de cumplir los 24 años. No por crímenes ni por rebelión, sino por ver el mundo con sus propios ojos y escribir sobre él. En aquella época, cuestionar la idea de un Dios personal, que se ofende, castiga y exige obediencia ciega, era como pedir ser borrado de la historia. Y eso fue lo que intentaron hacer con Spinoza. Pero irónicamente, al borrarlo del templo, encendieron su luz en el mundo. Tuvo la audacia de decir que Dios no está afuera, sentado en un trono, juzgando. Dios es la naturaleza misma, todo lo que existe, el movimiento, la vida, el universo en su totalidad. Un Dios que no castiga, sino que es la realidad misma expresándose. Imaginen el impacto de esto en una sociedad arraigada en el dogma, donde el miedo se usaba como herramienta de control. Spinoza no se ganó enemigos declarados, simplemente demostró que el emperador estaba desnudo, y esto enfureció a muchos. Porque lo que proponía no era la destrucción de la fe, sino un salto evolutivo en la conciencia. Una espiritualidad sin muletas, sin miedo, sin manipulación. Una relación directa con el todo, sin intermediarios. Su filosofía rompe con la idea del cielo y el infierno como destinos después de la muerte y centra su atención en el aquí y ahora. Nos invita a vivir bien, comprender la realidad, buscar la alegría racional y cultivar el amor intelectual por Dios, quien, para él, es el orden mismo del universo. Esto, por supuesto, parecía herético para cualquier estructura que se lucrara con la culpa y la promesa de salvación. Y por eso, hasta el día de hoy, se le llama el filósofo maldito. Pero lo curioso es que, con el paso del tiempo, su mensaje encuentra mayor acogida entre los buscadores sinceros. No entre quienes buscan rituales mágicos, sino entre quienes desean una comprensión profunda de la vida, de sí mismos y de lo que se esconde tras la cortina de la existencia. Spinoza no nos dio un dogma, nos dio un método. Un camino para vivir con libertad mental, emocional y espiritual, a través de la razón iluminada. No rechaza a Dios, al contrario, lo abraza tan ampliamente que aterra a quienes aún quieren confinar lo divino a libros y liturgias. La suya es la clase de espiritualidad que no requiere un templo, sino que se revela en cada respiro, en cada descubrimiento, en cada intuición. Por eso es tan relevante. En una era de sobrecarga de información y falta de sentido, su filosofía es como una brújula que apunta hacia el interior. Y aunque muchos lo llaman ateo, su obra está impregnada de reverencia.
Pero es una reverencia activa y consciente que nos invita a ser partícipes de lo divino, no solo sujetos. Esto lo cambia todo. No es de extrañar que Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondiera: creo en el Dios de Spinoza. Esto dice mucho del poder transformador de su pensamiento. La pregunta persiste: si todo lo que propuso fue tan valioso, ¿por qué sigue siendo tan poco conocido? La respuesta quizá resida en que el método que propone requiere una valentía excepcional, la de conocerse verdaderamente a uno mismo. No basta con repetir mantras, hay que afrontar las propias sombras con la luz de la razón. Y eso, admitámoslo, no todos están dispuestos a hacerlo. Pero quien quiera que sea, encuentra una libertad que no depende de las circunstancias externas. Spinoza nos muestra que la verdadera revolución es silenciosa, comienza en la mente y se extiende a todos los ámbitos de la vida. Es una filosofía viva, aplicable y profundamente espiritual. Y si das los primeros pasos, por tímidos que sean, ya sentirás los efectos. ¿El secreto? Está en lo que viene después. El poder de cambiar la realidad comienza con la mente. Todo lo que una persona experimenta, siente y atrae está, de hecho, moldeado por un filtro invisible: cómo interpreta el mundo. Spinoza comprendió que la realidad no es lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Dos personas pueden experimentar la misma situación, pero reaccionar de forma opuesta. ¿Por qué? Porque cada una interpreta la escena según sus creencias, sus sentimientos y sus registros emocionales. La mente crea el escenario en el que se desarrolla la vida. Y lo peor de todo, casi siempre lo hace automáticamente. Spinoza nos advierte: no sufrimos por los hechos, sino por las ideas que tenemos sobre ellos. Un retraso puede interpretarse como un simple revés o como una señal de fracaso, todo depende de cómo veamos las cosas. Y nuestros ojos pueden entrenarse. La belleza del método reside en darse cuenta de que, de hecho, puedes reentrenar tu mente. Y no necesitas años de terapia ni técnicas sofisticadas. Con solo 5 minutos de atención al día, ya estarás superando la crisis. Estos 5 minutos actúan como un freno de mano en el torbellino de pensamientos descontrolados. Es como detenerlo todo y preguntarte: ¿esta realidad que veo, es realmente real o es solo la forma en que me han enseñado a ver las cosas? Cuando empiezas a dudar de lo que crees, no entras en crisis, das paso a la verdad. Y la verdad, aquí, no es una regla rígida, sino una percepción más clara de lo que realmente es, sin distorsiones emocionales. Ejemplo práctico: recibes críticas. Tu mente programada reacciona con ira, sintiéndose atacada. Pero si te tomas esos 5 minutos para reflexionar, podrías darte cuenta de que la crítica no se refiere a ti, sino al dolor de otra persona. O tal vez veas que, de hecho, hay margen de mejora. Esto lo cambia todo. Lo que una vez te deprimió se convierte en combustible para el crecimiento. Este es el poder de la mente consciente: transforma el dolor en sabiduría. Y no piensen que esto es solo autoayuda. Es neurociencia, psicología y filosofía en acción. Nuestros pensamientos activan hormonas, influyen en el cuerpo y moldean decisiones. Quien se cree víctima actúa como tal y atrae experiencias de víctima. Quien decide observar sus pensamientos y filtrarlos empieza a elegir mejor sus batallas, y esto cambia la realidad en la práctica, en la vida cotidiana. Spinoza comprendió que los seres humanos no son libres por naturaleza, pero pueden alcanzar la libertad mediante la razón. Esto significa que si no comprendes lo que sientes, no sabes lo que piensas y no observas tus creencias, estás siendo controlado. Y quien te controla no es el gobierno, ni tu jefe, ni tu familia. Eres tú mismo, o mejor dicho, tu inconsciente. Por eso dijo: el conocimiento libera. Pero no cualquier conocimiento. Es el autoconocimiento. Empieza por algo sencillo. Hoy, al final del día, toma una hoja de papel y escribe 3 cosas que te afectaron emocionalmente. Luego pregúntate: ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué creencia había detrás? Te sorprenderá la frecuencia con la que tu mente repite viejos patrones. Patrones que ni siquiera son tuyos. Los heredaste, los copiaste, los absorbiste. Y ahora tienes la oportunidad de reescribirlos conscientemente. Poco a poco. Este es el primer paso para crear una nueva realidad: darte cuenta de que la realidad no es algo que te sucede, sino algo que cocreas. Y para cocrear bien, necesitas pensar con cuidado. La calidad de tu mente es la calidad de tu vida. Y si cultivas estos 5 minutos de lucidez cada día, poco a poco notarás que las cosas empiezan a cambiar. Más ligeras, más conscientes, más coherentes con tu verdadera identidad. La mente puede ser una prisión o un trampolín.
Si no le prestas atención, terminas atrapado por los muros invisibles del miedo, la comparación y el autosabotaje. Pero si empiezas a cuidar este jardín interior, las flores de la realidad externa cambian de color. Y la buena noticia es que nadie necesita darte permiso para esto. Eres tú y tú. Silencio, papel, bolígrafo, respiración y claridad. Eso es suficiente para cambiar el rumbo. Y lo curioso es que cuanto más haces esto, más descubres algo aún más profundo, que tus emociones tienen causas ocultas, y que comprenderlas lo cambia todo. Pero exploraremos esto con más detalle en el siguiente paso de este viaje. Identifica tus afectos, el mapa de las emociones que te controlan. La mayoría de las personas viven como si estuvieran guiadas por el piloto automático de sus emociones. Se despiertan, reaccionan, explotan, se desaniman, se emocionan, discuten, y ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controladas por algo invisible, sus emociones. Spinoza fue contundente al respecto. Según él, el ser humano no es un ser racional que siente, sino un ser afectivo que piensa. En otras palabras, no tomamos decisiones racionales todo el tiempo, nos vemos afectados y luego intentamos justificarlo. Estos afectos son como pequeñas órdenes mentales emocionales que moldean tu comportamiento sin pedir permiso. Podrías, por ejemplo, sentirte rechazado en una conversación inocente y crear de inmediato una telenovela mental. Esto ocurre porque no estás lidiando con la realidad objetiva, sino con ideas mezcladas con emociones, tal como Spinoza definió los afectos. Son ideas acompañadas de cierta intensidad emocional. Pero hay una trampa, no todos los afectos son confiables. Spinoza los divide en adecuados e inadecuados. Los afectos inadecuados surgen de percepciones confusas, ilusorias y distorsionadas. Como esa envidia que sientes sin saber por qué, o la ira que explota antes de siquiera comprender que te molestó. Estos afectos actúan como saboteadores internos. Y si no los reconoces, te conviertes en su rehén. Pero no te alarmes, puedes entrenar tu mente para identificar estas emociones. El entrenamiento es sencillo. Al final del día, dedica 5 minutos a pensar en qué emoción te afectó. ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Emoción? ¿Miedo? Con solo nombrarla, despiertas tu conciencia. Es como iluminar una parte de tu cerebro que antes operaba en la oscuridad. La autoconciencia es el primer paso hacia la autonomía emocional. Una vez que hayas identificado la emoción, pregúntate, ¿qué sucedió antes? ¿Qué idea desencadenó esa emoción? A menudo descubrirás que lo que la desencadenó fue una mala interpretación, un pensamiento automático o un viejo recuerdo. Y ahí es donde entra el truco. Cuando reconoces esto, empiezas a desarmar el patrón. Ya no reaccionas como antes. Respondes con más claridad. ¿Quieres un ejemplo? Imagina que alguien no responde a tu mensaje. El detonante inmediato podría ser la ansiedad. Pero si te detienes 5 minutos y observas, podrías darte cuenta de que el detonante es el miedo a ser ignorado, y la idea subyacente es, si no respondió, es porque no le importo. Aunque esto podría ser falso. La persona podría estar ocupada. Al darte cuenta de esto, la emoción cambia. Te liberas de un drama que nunca existió. Y este ejercicio, repetido a diario, empieza a revelar los mapas ocultos de tus emociones. Empiezas a darte cuenta de que ciertas reacciones son recurrentes, que ciertos desencadenantes emocionales siempre activan los mismos sentimientos. Esto te empodera. Porque lo inconsciente te controla, pero lo consciente se convierte en una herramienta. Y, poco a poco, transformas la impulsividad en inteligencia emocional. Es como si, dentro de ti, hubiera un panel de control lleno de botones. Antes, cualquiera podía pulsarlos y hacerte perder el equilibrio. Ahora, con este entrenamiento de 5 minutos, empiezas a recuperar el control. Aprendes a observar antes de actuar. A sentir sin ahogarte. A percibir el afecto sin dejarte absorber por él. Este es el poder del autoconocimiento práctico. Te devuelve a ti mismo. Spinoza no quería que reprimieras tus emociones, sino que las comprendieras. La emoción no es el enemigo. Es un mensajero. Y el afecto inapropiado es como un mensajero ebrio. Puede enviarte el mensaje equivocado si no tienes cuidado. El secreto está en escuchar con atención, preguntar con delicadeza y transformar con claridad. Este proceso no lleva horas. Requiere intención. Y a medida que perfeccionas esta práctica, te das cuenta de que comprender el origen de las emociones es más liberador que intentar controlarlas a la fuerza. Pero para lograrlo, es necesario un paso más, comprender la causa de cada emoción, que hay realmente detrás de todo.
Y eso es precisamente lo que nos invita a hacer el siguiente paso. De víctima a protagonista, el paso hacia la comprensión. Hay personas que pasan toda su vida intentando comprender ¿por qué me pasó esto? Pero, según Spinoza, esta pregunta está mal formulada. El enfoque no debería estar en ¿por qué? Más causa, en otras palabras, ¿qué me atrajo, facilitó o moldeó esta experiencia? Mientras te sientas víctima del mundo, seguirás dando vueltas en torno a los mismos problemas. Pero cuando empiezas a buscar las causas internas, cambias por completo tu posición, te conviertes en el protagonista. Este cambio no es un eslogan de coaching, es pura filosofía, con una base sólida. Comprender las causas de tus emociones y reacciones es el primer paso para dejar de ser una marioneta del destino. Y lo curioso es que, a menudo, la causa no es lo que hizo la otra persona, sino tu propia interpretación. Sientes dolor porque albergas una creencia. Y la creencia no es la realidad. Es la perspectiva. Y podemos cambiar nuestra perspectiva. Un ejemplo sencillo: alguien te decepciona. En lugar de pensar, no merezco esto, intenta preguntarte, ¿qué me llevó a crear esas expectativas? Quizás la respuesta revele que buscas la validación externa o que no has aprendido a poner límites. Este tipo de comprensión es liberador. Porque entonces ya no necesitas cambiar a los demás para sentirte bien. Cambias tu forma de verte en el mundo, y eso lo cambia todo. La filosofía de Spinoza nos muestra que el sufrimiento solo tiene poder hasta que lo comprendemos. En el momento en que comprendemos su causa, pierde su poder. Es como encender una luz en una habitación oscura, los monstruos desaparecen. Esto aplica a la ira, la tristeza, los celos y la ansiedad. Ninguno de estos son pecados. Pero tampoco son sentencias. Son simplemente síntomas de ideas malinterpretadas o mal asimiladas. Por eso dice que la comprensión es liberación. Porque la ignorancia sobre uno mismo es la mayor prisión que existe. No importa si tienes dinero, éxito o reconocimiento, si no comprendes las causas de tu dolor, seguirás tropezando con las mismas piedras. ¿Has visto alguna vez a alguien que siempre tenga relaciones similares? ¿O que experimente los mismos conflictos en el trabajo? No es mala suerte. Es un patrón incomprendido. ¿Y sabes qué es increíble? Puedes empezar a romper estos patrones hoy mismo. No tienes que esperar al fin de semana, al año nuevo ni a la siguiente vida. Simplemente aprovecha esos 5 minutos diarios que ya estamos cultivando. En lugar de preguntarte, ¿por qué pasó esto?, pregúntate, ¿qué me causó esto? Puede que al principio te cueste, porque al ego le encanta señalar hacia afuera. Pero persiste. Porque cuando señalas hacia adentro, sanas. Spinoza no quiere que te culpes, sino que asumas la responsabilidad. Es muy diferente. La culpa paraliza. La responsabilidad libera. Cuando comprendes que tu vida está moldeada por ideas y sentimientos que puedes observar, cuestionar y reorganizar, todo cambia. Te alejas del rol de víctima del azar y asumes el de autor consciente de tu propia existencia. Es como si la vida fuera un libro, y hasta ahora, solo has estado pasando páginas en piloto automático. Pero ahora, empiezas a escribir los capítulos con más intención. Con más presencia. Con más claridad sobre por qué aparecen ciertos personajes, por qué se repiten ciertas escenas. Y, lo más importante, con más poder para reescribir el final. Esta conciencia transforma incluso lo que parece inevitable. Un problema que antes te deprimía ahora se convierte en una advertencia. Un conflicto que antes causaba pelea ahora se convierte en una oportunidad para crecer. Todo depende de cómo lo entiendas. Y la comprensión es un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte es, más ligero se vuelve el camino. Y es en esta fuerza silenciosa donde nace el siguiente paso, la práctica de observar los pensamientos sin aferrarse a ellos, con serenidad y lucidez, algo que Spinoza llamó meditación racional. Meditación racional, el antídoto contra el caos mental. Mucha gente piensa que meditar significa vaciar la mente, borrarlo todo, alcanzar un estado zen, pero Spinoza propone algo diferente. Nos invita a mirar nuestros propios pensamientos con los ojos de la razón. En lugar de huir de ellos, obsérvalos. En lugar de juzgarlos, compréndelos. Es como sentarse frente a tu propio caos interior, con una linterna y un cuaderno. Y empezar a poner orden, sin prisas ni violencia. Esta meditación racional no requiere postura de loto, incienso ni mantres. Simplemente requiere presencia. Se trata de detenerse 5 minutos y preguntarse, ¿qué pensé hoy que me creó sufrimiento innecesario?
Esta simple pregunta abre un gran espacio de claridad. Porque, casi siempre, el sufrimiento reside en la resistencia mental a la realidad, no en la realidad misma. Y cuando lo enfrentas de frente, con lucidez, el peso comienza a disolverse. Imagina que tus pensamientos son como nubes. Algunas pesadas, otras ligeras. Cuando no meditas racionalmente, estas nubes te arrastran a todas partes. Pero cuando practicas, te conviertes en el cielo, observas sin que te confundan. Entiendes que pensar algo no significa que sea verdad. Y que las emociones no tienen por qué convertirse en una tormenta. Esto cambia tu forma de vivir el día. Ejemplo práctico, te sientes irritado sin razón aparente. En lugar de intentar fingir que todo está bien o desahogarte con alguien, detente 5 minutos. Siéntate. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿qué me molestó o y qué ignoré? Quizás fue un comentario, una presión interna, un miedo tácito. Identificarlo claramente es la mitad de la solución. La otra mitad es aceptarlo, respirar y seguir adelante. Spinoza creía que la razón es el mejor remedio contra las emociones inapropiadas. Pero ojo, la razón, aquí, no es frialdad. Es lucidez. Es la capacidad de ver lo que realmente sucede, sin dramatismo, sin enmascaramiento, sin evasión. Esta lucidez no ahuyenta los sentimientos, sino que los organiza. Y esta organización mental reduce el caos. Es como ordenar un escritorio desordenado para poder trabajar en paz. Cuando cultivas este hábito, empiezas a darte cuenta de que los pensamientos van y vienen, pero tú permaneces. Que el dolor surge, pero no define quién eres. Que los recuerdos duelen, pero no te impiden crecer. La meditación racional te devuelve al presente, y en el presente, todo es más ligero. Porque es ahí donde tienes el poder de elegir. En el pasado, solo queda el arrepentimiento. En el futuro, solo la ansiedad. Pero en el ahora, hay libertad. Este tipo de meditación no es escapismo, sino confrontación consciente. Es mirar a tus propios fantasmas y decir, estoy aquí y te escucharé. Esto requiere valentía. Porque enfrentar tus propios pensamientos también significa enfrentar tus miedos, tus necesidades, tus creencias limitantes. Pero ahí reside también el poder. Porque cuanto más comprendes, menos miedo tienes. Y cuanto menos miedo, más paz. Esta práctica diaria fortalece un músculo interno que casi nadie ejercita, el de la reflexión profunda. Y con el tiempo, te das cuenta de que no necesitas aislarte en un monasterio para alcanzar la claridad mental. Simplemente dedica 5 minutos al día, todos los días, a escuchar lo que sucede en tu interior. Y transfórmalo en aprendizaje. La meditación racional es esto, transformar el ruido en dirección. La turbulencia en sabiduría. Y lo más hermoso de todo esto es que, al despejar tu mente, tu corazón también se alinea. Empiezas a desear cosas más auténticas. Vives más en sintonía con quien eres. Tu mente deja de sabotearse, tu cuerpo se relaja y tu intuición florece. Y todo esto, con una práctica sencilla, honesta y sin complicaciones. Solo tú, contigo mismo, durante 5 minutos. Y es en esta alineación entre el deseo y la razón donde surge el poder de vivir con mayor ligereza y dirección. Y Spinoza sabía muy bien que aquí es precisamente donde comienza el verdadero poder humano. Deseo y poder, la energía que mueve tu vida. En la filosofía de Spinoza, el deseo no es algo que deba reprimirse, sino el motor de la existencia. Afirmó que el deseo es la esencia del ser humano. Es lo que nos mueve, lo que nos impulsa a levantarnos, tomar decisiones y buscar sentido. Pero el problema no reside en desear, sino en desear sin ser consciente. Cuando deseas sin saber por qué, te conviertes en presa fácil de impulsos, modas y necesidades disfrazadas. Y entonces el poder se convierte en debilidad. Para Spinoza, el poder es vivir según tu naturaleza, con lucidez y dirección. Es saber lo que realmente quieres, no lo que otros te dicen que deberías desear. Y esto solo se descubre a través del autoconocimiento. Esos 5 minutos al día se convierten en un momento precioso para preguntarse, ¿qué deseé hoy? ¿Este deseo me acerca a quien soy o me distancia? Preguntas sencillas, pero que actúan como una brújula interior. Imagina a alguien que dice querer la paz, pero constantemente alimenta el conflicto. O a alguien que dice querer salud, pero constantemente sabotea su propio cuerpo. Esto no es un deseo verdadero, es un deseo confuso y mal dirigido. La mente necesita alinear el deseo y la razón. Cuando ambos trabajan juntos, nace el verdadero poder. Uno que no necesita ser gritado para sentirse,
porque se manifiesta en acciones coherentes, silenciosas y firmes. Desear conscientemente no se trata solo de desear cosas nobles. Se trata de saber por qué quieres lo que quieres. ¿Quieres dinero? Genial. ¿Pero por qué? ¿Para liberarte o para demostrarle algo a alguien? ¿Quieres una relación? Bien. ¿Pero por qué? ¿Para compartir amor o para llenar un vacío? Estas preguntas te evitan malgastar energía construyendo castillos de arena. Y te encaminan hacia lo que realmente importa. Spinoza propone que la alegría surge cuando tu deseo se encuentra con tu poder. Cuando actúas según tu esencia, no sientes esfuerzo, sientes fluidez. Sientes placer al existir. No necesitas forzarte a hacer algo. La acción surge espontáneamente, porque está en sintonía con tu verdadero ser. Y entonces, incluso las dificultades parecen oportunidades. Porque son parte del camino, no desvíos. La práctica diaria ayuda a filtrar los falsos deseos. Empiezas a darte cuenta de que muchos deseos provienen de deficiencias emocionales, miedos y patrones heredados. Y cuando empiezas a disolverlos, lo que queda es el deseo esencial. El que late en lo más profundo, silencioso pero constante. Podría ser el deseo de crear, de servir, de enseñar, de construir algo hermoso. Este deseo es tu combustible más puro. ¿Quieres un ejercicio práctico? Cada día, escribe 2 deseos que surjan en tu interior. Luego, analiza, ¿de dónde surgió este deseo? ¿Está relacionado con mi propósito o es solo una reacción a algo externo? Con el tiempo, te darás cuenta de que muchos deseos recurren, y que algunos son falsos compañeros. Solo están ahí para distraerte de tu camino. Pero los verdaderos se fortalecen cada vez que los reconoces. El poder no se trata de fuerza física ni carisma. Se trata de coherencia interna. Se trata de cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado. Una persona poderosa no es perfecta, pero es plena. No vive a la deriva. Saben a dónde van. E incluso cuando cometen errores, los cometen conscientemente. Aprenden rápido. Corrigen su rumbo. Esto es vivir con poder. Y comienza con 5 minutos diarios de alineación entre el deseo y la razón. Poco a poco, notarás que este estado interior lo transforma todo a tu alrededor. Tus decisiones cambian, tu energía cambia, incluso las personas que atraes cambian. Y todo empieza a organizarse en torno a tu claridad. Spinoza comprendió que una mente iluminada por la razón genera un deseo lúcido, y este deseo lúcido genera una vida plena. Nada místico. Todo muy práctico. Muy real. Y cuando esta energía comienza a fluir libremente, sin sabotaje interno, te acercas a un estado raro y poderoso, la felicidad, es decir, la profunda alegría de vivir con comprensión y paz interior. La bienaventuranza espinocista, cuando el alma encuentra la paz. La palabra bienaventuranza puede sonar distante, casi religiosa. Pero para Spinoza, tiene un significado mucho más profundo y accesible. Es el estado de alegría plena que surge de la comprensión de la realidad. No es una alegría histérica ni momentánea. Es una serenidad firme y silenciosa que se instala cuando la mente deja de luchar contra lo que es. La bienaventuranza no se compra ni se exige, florece con la comprensión. A diferencia de la felicidad que ofrece el mundo, que depende de logros externos, la dicha es un estado interior. No llega porque todo vaya bien, sino porque comprendes por qué las cosas son como son. No niegas el dolor ni finges que todo está bien. Pero comprendes que incluso el dolor tiene una causa, un ciclo, una lección. Y esto trae paz. Porque donde hay claridad, no hay desesperación. Imagina a alguien que atraviesa una etapa difícil, pero que comprende profundamente lo que ésta revela sobre sí mismo. Esta persona sufre, por supuesto, pero no se desespera. Porque ve significado. Sabe que tiene un lugar en el proceso de evolución. Este es el tipo de conciencia que conduce a la dicha. No es alienación, es lucidez. No es conformismo, es aceptación activa. Y esta paz, nadie puede arrebatártela. Spinoza decía que, al conocer a Dios, la realidad tal como es, el alma se llena de amor intelectual. En otras palabras, un amor que nace de la comprensión. Empiezas a amar el mundo no porque te dé todo lo que deseas, sino porque comprendes que es exactamente como debe ser, para enseñarte. Esto alivia el peso de las exigencias, las comparaciones y las prisas. Empiezas a vivir con mayor ligereza y profundidad. Esta alegría racional no depende de elogios, dinero ni reconocimiento. Es como un río que fluye dentro de ti. Puede que incluso tengas días malos,
pero no te desequilibran. Porque tu equilibrio no está en los acontecimientos, sino en la comprensión. Y esta comprensión proviene de esa práctica diaria que parece sencilla pero es revolucionaria, los 5 minutos de reflexión que te han guiado hasta aquí. Con el tiempo, la mente se vuelve más estable, menos reactiva, menos ansiosa. Empiezas a ver a los demás con más compasión, porque comprendes que ellos también se dejan llevar por sentimientos, deseos e ilusiones. Juzgas menos, exiges menos y sufres menos. La beatitud es ese estado donde el alma se aquieta, no porque se haya vuelto complaciente, sino porque ha comprendido. Y esto no solo te transforma a ti, sino a todo lo que te rodea. ¿Quieres un ejemplo práctico? Esa persona que antes te irritaba profundamente ahora despierta tu curiosidad. En lugar de reaccionar, te preguntas, ¿qué me afecta tanto de ellos? Esta pregunta crea espacio. Y en ese espacio, entra la comprensión. La comprensión disuelve la ira. Y en lugar de la ira, llega la dicha. Así de simple. Porque comprender siempre es más fácil que juzgar. Este estado también genera una energía que atrae la paz. La gente empieza a comentar lo bien que se siente estar a tu lado. Porque tu presencia no exige, no se defiende constantemente. Simplemente es. Esta paz no es solo tuya, rebosa. Y eso tiene valor. En un mundo ruidoso, quienes cultivan el silencio interior se convierten en un faro. Y este faro brilla no con discursos, sino con presencia. Spinoza no quería crear santos. Quería liberar a los seres humanos. Y sabía que cuando la mente se ordena, el cuerpo se relaja, el espíritu se eleva y la vida cobra un nuevo ritmo. No se necesitan milagros, se necesita un método. Y el método comienza con observar, comprender, aceptar y actuar conscientemente. La beatitud es el fruto maduro de este camino. Pero no hay que esperar años para sentirla, puede comenzar ahora, en pequeñas dosis. Y para ello, necesitas algo muy sencillo, un ritual diario que resuma todo lo visto hasta ahora. Una guía práctica, paso a paso, que te permite aplicar, en 5 minutos, todo el poder del método de Spinoza. ¿Cómo aplicar el método en 5 minutos al día? Ha llegado el momento de poner todo esto en práctica. Porque el conocimiento sin aplicación se convierte en polvo en el anaquel de la mente. Spinoza no quería que te convirtieras en un teórico de tu propio dolor, quería acción. Y la acción, aquí, comienza con un ritual sencillo, accesible y profundamente transformador. Solo 5 minutos al día. Ni más ni menos. Solo 5 minutos de ti mismo, con honestidad y presencia. Primer paso, silencio. Siéntate en un lugar tranquilo, desactiva las notificaciones y cierra los ojos un minuto. Simplemente respira y siente cómo entra y sale el aire. Este pequeño gesto ya empieza a calmar el sistema nervioso. Luego, pregúntate, ¿qué me afectó hoy? Puede ser algo pequeño, como una palabra desagradable, o algo más grave, como la frustración. No filtres, simplemente observa. Segundo paso, identifica la idea detrás de la emoción. Por ejemplo, si te sentiste enojado, pregúntate, ¿qué pensamiento me hizo sentir tan enojado? A veces es un juicio automático, como nadie me respeta o he vuelto a fallar. Reconocer esta idea es como encender la luz de la habitación. Te das cuenta de que te estabas guiando por algo que quizá ni siquiera sea cierto. Y con solo darte cuenta, el poder de la emoción disminuye. Tercer paso, cuestiona esta idea. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿O es una historia que mi mente me contó basada en experiencias pasadas? A veces, esta idea proviene de un trauma, un patrón familiar, algo que nunca te has parado a revisar. Al cuestionarla, abres un espacio. Y cuando hay espacio, llega la libertad de elegir una nueva forma de pensar, una más apropiada, más autojustificante. Cuarto paso, reformula la idea. Crea una frase racional que amplíe tu poder, en lugar de disminuirlo. Por ejemplo, en lugar de decir nadie me entiende, di, quizás necesito expresarme con más claridad. O en lugar de decir soy un fracaso, di, estoy aprendiendo y puedo mejorar cada día. Este simple cambio de mentalidad ya transforma tu energía. Y este sutil cambio se refleja en tus acciones. Quinto y último paso, cierra con gratitud. Agradece por detenerte, por escucharte, por practicar. Incluso agradece los desafíos, pues fueron ellos quienes te enseñaron lecciones. La gratitud culmina el proceso con ligereza y crea una disposición positiva para continuar. Esta vibración, aunque no te des cuenta en ese momento,
comienza a resonar en tu vida. El día siguiente llega con una calidad diferente. Este método no requiere fe, dogma ni perfección. Simplemente requiere honestidad con uno mismo. Y constancia. Porque, como cualquier práctica, funciona mejor cuando se convierte en hábito. Y con el tiempo, empiezas a notar que tu mente está más clara, tus reacciones más serenas y tus relaciones se sienten más relajadas. Todo cambia, pero empieza por ti. ¿Quieres un consejo extra? Crea un cuaderno solo para esto. Un diario emocional. En él, anota tus reacciones cada día, qué te afectó, cuál fue la idea subyacente, cómo lo reformulaste. Con el paso de las semanas, empezarás a ver patrones. Descubrirás detonantes recurrentes. Y notarás cómo la práctica te transforma por dentro y por fuera. Es como un mapa emocional de tu evolución consciente. Y si alguna vez olvidas hacerlo, no te castigues. Vuelve al día siguiente. La práctica se trata de acoger, no de castigar. Se trata de mirar hacia adentro con afecto, no con rigidez. Spinoza sabía que la libertad comienza con la comprensión, pero solo se sostiene con la práctica. Y esta práctica, aunque aparentemente simple, tiene un poderoso efecto acumulativo. Porque cuanto más te conoces, menos te saboteas. Cuanto más comprendes tu mente, mejor puedes dirigirla. Y cuanto más practicas, más te das cuenta de que 5 minutos al día pueden, de hecho, cambiarlo todo. Y ahora que tienes el método en la palma de tu mano, ¿qué harás con este poder? Ahora que tienes el método en la mano, dime, ¿seguirás siendo rehén de los mismos pensamientos que te sabotean, o dedicarás 5 minutos al día a tomar las riendas de tu vida? La elección parece pequeña, pero es en este pequeño gesto donde reside la mayor transformación. Porque tu mente es como un jardín, y si no lo cuidas, la maleza lo invadirá. ¿Cuántas decisiones has tomado bajo la influencia de la ira? ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por ideas que ni siquiera eran tuyas? Y lo peor de todo, ¿cuántas veces has culpado al mundo por ello? Spinoza te demostró que el problema no está afuera, pero la solución tampoco, está dentro. ¿Estás dispuesto, aunque sea por primera vez, a detenerte 5 minutos y analizar honestamente tu propia mente? La mayor revolución que puedes experimentar comienza en silencio. Comienza cuando reemplazas el ¿por qué a mí? ¿Por qué hay en mí? Comienza cuando decides que ya no vivirás en piloto automático, reaccionando a todo como si fueras una marioneta del mundo. Comienza cuando comprendes que el caos mental no es un castigo, es una invitación. Una invitación a reorganizar tu conciencia y despertar tu poder. Así que te pregunto, ¿vas a ver este vídeo sin más o vas a aplicar lo aprendido? ¿Lo vas a posponer o vas a empezar hoy mismo? Porque lo que separa a quienes transforman la realidad de quienes se quejan constantemente de ella, son solo 5 minutos. La pregunta es, ¿los vas a usar o los vas a desperdiciar otra vez? Si este contenido te ha abierto las puertas, dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesite esta luz y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre la mente, la libertad y el poder del autoconocimiento. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje de expansión. Porque hay mucho más por venir, y esto es solo el comienzo.